Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu espacio Mujeres Posicionadas aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, porque no sabemos a qué hora tú has decidido sintonizarnos ni en qué rinconcito estás en este momento, pero mira, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este trayecto, en este mensaje que Dios trae hoy, tanto para tu vida como para mi vida. Y te pedimos, por favor, que lo compartas. Si no te has suscrito y es primera vez que estás con nosotros, bueno, pues suscríbete, dale a la campanita para que esas notificaciones te puedan llegar. Cada video, que cada tema que se prepara aquí, pues te pueda llegar. Pero también pedirte que sea del grupo de colaboradores. Sí, queremos que seas miembro, que seas parte de la gran familia de Excelencia Cristiana Televisión, porque usted sabe que, mire, donde usted y yo no podemos llegar físicamente, que se nos impide por una razón u otra, con su aporte, siendo miembro, usted contribuye a que el evangelio siga, mire, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos, mire, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Sin más preámbulo, porque yo hablo mucho, hermano, mire, hoy me toca a mí compartir plataforma aquí en Mujeres Posicionadas, mire, con una mujer que verdaderamente posicionada, es una guerrera, es una mujer que tiene mucha sabiduría, es una sierva que Dios usa para, y que a ustedes les gusta porque ustedes la siguen, lo que están acostumbrados, porque yo veo que comentan, que siguen los mensajes que ella da. Entonces, es una mujer que conecta con el pueblo, y por eso hoy me toca grabar con mi hermana Francesca. Bienvenida. Wow. Ay, cuántas cosas. Dios les bendiga. Realmente me gozo de estar nuevamente con ustedes compartiendo en este momento. Y sé que este tema va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, porque la palabra de Dios corta para allá y corta para acá. Y hay muchas cosas que nosotros entendemos que Dios puede hacer a través de su palabra. Entonces, en este momento vamos a estar compartiendo el tema cómo romper la maldición de la pobreza espiritual. Wow. Y vamos a hablar también de la secular ahí, porque también nos afecta un poco. Sí. Entonces, vamos a basarnos en dos citas bíblicas. Y si tienes una Biblia, puedes acompañarnos. Tu hermana Francesca Ruiz de Arias, como ya lo dijo nuestra hermana Margarita. Le vamos a basarnos en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a tomar también Apocalipsis 3:17. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y Apocalipsis 3:17 dice: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Amén. Que ha sido leída en este momento. Lo primero es que cuando hablamos de pobreza tenemos que recordar el concepto. Siempre me gusta definir para que recuerden lo que es. Y la pobreza no es más que la condición socioeconómica marcada por la carencia de recursos necesarios para satisfacer necesidades básicas. Esto se aplica también a la parte espiritual. Cuando tú no posees los recursos necesarios para tú crecer en Dios, para tú desarrollarte en lo que Dios quiere, para tú dar lo que Dios ha depositado en ti, estás siendo pobre. Entonces, cuando hablamos de maldición, muchas veces son arrastradas por nuestros antepasados. Nosotros vemos que hay personas que viven en un mundo donde sus antepasados se dedicaban a la brujería, a la santería, a muchas cosas que eran contrarias a lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Y venimos arrastrando esa generación. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de venir a los caminos del Señor, amén, toda maldición generacional tiene que romperse. Y la pobreza espiritual que está en nuestra vida, que nos seca y no nos permite ser el ente que Dios quiere para proveer a otros, también se ve rota. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha redimido. Dios ha hecho algo en nuestras vidas que rompe todo. Y es un quebrantamiento desde nuestros antepasados hasta lo que viene de camino. Tu vida debe de ser marcada no por una pobreza,
no por una escasez. No, tiene que ser marcada por algo que Dios ha entregado en tus manos y que es para que lo pongas a producir y a florecer. Vemos que todo esto tiene un arraigo y es lo que hace en nuestra alma. Nosotros estamos compuestos como ente tripartito por alma, espíritu y cuerpo. Tu carne tiene una función, tu espíritu tiene otra. Y el alma, donde se alojan tus emociones, donde están tus sentimientos, tiene un componente muy especial. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de cómo tú te manejes, ahí va a estar el fluir de Dios para ti. Cuando nosotros hablamos de que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo, quiere que seamos prosperados en salud, quiere que seamos prosperados económicamente, pero eso depende de nuestra alma. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que Dios prospere en tu vida? ¿Te vas a quedar con lo que pasó con tus antepasados? Yo entiendo que no, porque debe de haber un antes y un después. Amén. Pero ese antes y después lo marca cuando nuestro Padre Celestial entra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas veces entendemos que debemos de seguir el mismo patrón. Porque cuando te habla de maldiciones generacionales es el mismo patrón. Mis antepasados hicieron esto, yo sigo con lo mismo. Pero debe de haber una persona que se levante con una actitud diferente y diga, yo no quiero lo que ellos vivieron. Yo quiero ser totalmente diferente. Yo quiero marcar una diferencia para que mi generación sea marcada con algo de parte de Dios. Que mi generación no se vea afectada por lo negativo que arrastran mis antepasados. Pero es una decisión firme que debemos de tener cada uno de nosotros. Muchas veces nos quedamos sin crujito en lo que nos está afectando y nosotros no tomamos el valor para ponernos de pie y decir, hasta aquí llegaste. Lo que el enemigo quiere hacer en tu vida, tú tienes que troncharlo, porque tienes la bendición del Padre para hacerlo. Cuando vemos en Apocalipsis esta iglesia, la Odisea, ella entendía que era rica porque tenía bendiciones físicas, tenía dinero, económica, pero espiritualmente, dice la palabra que era pobre. No tenía nada porque estaba cegado, simplemente se circunscribía a la cosa mundana y no estaba valiéndose por las cosas del Espíritu. Aleluya. Lo del Espíritu te llena más que lo de esta tierra. Por eso la palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. La pobreza espiritual depende de tu posición y de tu mentalidad, de cómo tú quieras actuar, de lo que tú quieras que se encamine en tu vida. La palabra de Dios establece claramente, habían 3 personas donde su señor le había entregado unos talentos. A uno le entregó 5, dice la palabra. A otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Pero algo que me gusta, Margarita, es que dice conforme a su capacidad. Amén. Porque Dios te entrega a ti conforme a lo que tú puedes hacer. Cuando Dios te entrega algo en tus manos es porque sabe que tú lo puedes poner a producir. Aleluya. Pero todo depende de tu mentalidad. Porque la pobreza no simplemente se circunscribe a que yo estoy seco espiritualmente. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué tú quieres provocar en el reino? ¿Qué es lo que tú quieres realmente producir? Vemos que estas personas, unos lo pusieron a producir, pero otro lo enterró. Y muchos de nosotros estamos haciendo esto. Estamos enterrando lo que Dios nos ha entregado, porque es cuestión de mentalidad. ¿Cómo es que estamos entregando qué? Lo que Dios nos ha entregado. Lo que Dios nos ha entregado lo estamos enterrando. En vez de ponerlo a producir, lo estamos dejando ahí guardado. Wow. Y la tierra no puede contener lo que Dios te ha puesto. Es para que lo pongas a que florezca. Tú no puedes dejar que las cosas que Dios ha depositado en tu vida se mantengan estáticas. Aleluya. Tú no puedes permitir que lo que Dios te ha entregado para ser de bendición se quede ahí. Muchas veces entendemos que tenemos límites y nos quedamos con esa limitante. Pero una cosa que me gusta, mi hermano, usted cuando estaba hablando, vino a mi memoria cuando usted me dice que rompamos patrones espirituales, o sea, patrones generacionales, que muchas veces nuestra pobreza viene de patrones de maldiciones generacionales. Exactamente. Y eso me llegó a la memoria, algo que yo he pasado en mi familia. Mi papá era profesional, mi papá era abogado. Pero yo soy la 10ª de 10 hijos. Yo soy la 10ª, no, la 9ª. Y ninguno de mis hermanos fueron profesionales. Ninguno estudiaron. Y yo dije, sin ser cristiana, yo dije, yo voy a romper esta maldición. Porque esto es una maldición. ¿Cómo vas a hacer que mis 9 hermanos, ninguno estudiaron? O sea, llegaron hasta el bachillerato y ya. O comenzaban la universidad y la dejaban. Y yo rompí ese patrón. Y tú sabes que después que yo estudié, entonces un hermano mío ya después de adulto también se hizo abogado. Yo me hice abogada y él se hizo abogado. Entonces, eso se rompió. Y así, ahora usted hablándole a la audiencia, tenemos que tomar
como quien dice, tenemos que empoderarnos, no, casi no me gusta usar esa palabra, pero muchas veces tenemos que empoderarnos espiritualmente para romper esos patrones de maldición. Claro, es que hay patrones que nosotros, si los seguimos constantemente, se repiten. Y no solamente nosotros, sino que marcamos nuestra generación. No, y los que vienen detrás de nosotros, Por nuestros eso, hijos, los nietos. Lo que siguen, ellos van a ver ese mismo esquema. Hasta que haya uno que diga, no, hasta aquí llegó. Mi familia vivió de esta manera y yo entonces voy a marcar la diferencia. Pero eso digo, es cuestión de disposición, es cuestión de tú tomar la decisión de romper con lo que te quiere arrastrar a que tú te mantengas pobre espiritualmente. Amén. Y no solamente espiritualmente, también secularmente, porque muchas veces nosotros vemos que nuestra familia no tiene la manera y se mantienen circunscritos simplemente en un círculo de necesidades, que no pueden cubrir necesidades básicas, no tienen muchas veces para alimentarse, quizás el lugar donde viven no tienen ciertas comodidades. Y tú dirás, bueno, eso fue lo que yo vi en mis padres, lo voy a repetir, pero ponte a analizar. Tú tienes que romper con esa maldición. Amén. Pero para tú romper con esa maldición, tú tienes que ponerte de pie y decir, no, yo no voy a seguir en lo mismo. Yo tengo que marcar un antes y un después en mi generación, porque eso que tú haces ahora mismo va a marcar tus generaciones Eso va a futuras. repercutir de una manera u otra. Influye en tus hijos, Exactamente. influye en tus nietos, y así va de generación en generación. Por eso es que ese patrón necesita romperse. Amén. Y para que se rompa, tú no puedes solo. Porque hay ataduras que el enemigo pone en tu vida, en tu familia, en tu simiente, quiere transmitirlo también, pero que tú tienes que decir, no, no vas a entrometerte con lo mío, no vas a poder con lo que Dios me ha entregado, y este patrón voy a romperlo. Por eso es que cuando Cristo llega a la vida de nosotros, hay un antes y un después. Amén. Tú no puedes mantenerte con la misma mentalidad. Esto tiene que tener un cambio de mentalidad. Mira, hermana, y déjeme decirle algo. Vivimos ahora mismo en una sociedad que hay muchos ricos, pero son pobres. sí. Somos ricos materialmente, tenemos bienes, tenemos casa, tenemos carro, tenemos esto, tenemos una buena posición, tenemos un sueldo, pero somos miserables espiritualmente. Porque mire, nos falta la paz, nos falta la dirección, nos sentimos vacíos. Gloria a Dios, yo no, gracias a Dios. Pero nosotros estamos llenos de amor. Exactamente, se siente frialdad en Dios. O sea, usted no siente deseo de orar. Usted no se, mire, hay ricos que son pobres. Y usted dirá, bueno, pero que él tiene dinero. Esto sí, pero cuando se ve solo, está triste. Mire, este tema es precioso. Y este tema es una bendición. Porque hay muchas personas en esa condición, mi hermana. Sí. Y no lo dicen, están callados. Y de ahí es que vienen muchísimas cosas. En estos días hablaba de la depresión. De ahí se desencadenan muchísimas cosas. No, y que hay un detalle. La pobreza no es algo que tú puedes ver. Exactamente. Es algo interno. Uh-huh. Entonces, si tu espíritu está siendo afectado por la pobreza, por la escasez, por la necesidad, tienes que sacarlo a flote. Tiene que sacarlo a flote. Porque es que esto es una condición espiritual que solamente tú puedes salir. Santo. Pero tú sales con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda del Todopoderoso, porque Así con nuestra es. fuerza no podemos. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos débiles. Y la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Amén. Eso es para que entendamos que no es con nuestra propia fuerza. Y aquí yo tengo algunos puntos donde para poder entender mejor cómo podemos romper eso. Lo primero es, reconoce tu condición espiritual. ¿Cómo tú estás ahora mismo? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? ¿Estás viviendo conforme a lo que Dios quiere para ti? ¿Lo que Dios ha determinado para ti? ¿O estás viviendo conforme a los deseos de la carne? Porque nosotros tenemos que entender que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza alguna. Amén. Pero eso es porque tú te propones en tu condición espiritual mejorar. Una persona que está sucumbida en el pecado, que está sucumbida en la miseria espiritual, no puede verse próspera. No, imposible. Cuando tú ves una persona, bueno, pongamos este ejemplo, hay personas que están desvalidos, hay personas que están tristes, su semblante se ve diferente. Y puede ser, como decía Margarita ahorita, que tenga muchos bienes, pero cuando tú lo ves, dice, no, pero esa persona está reflejando una tristeza, un dolor, una pobreza, una escasez, porque le falta a Cristo. Sin embargo, habemos personas que quizás no tenemos tantos bienes como otros, pero la presencia de Dios está en nuestra vida y lo que nos hace florecer, lo que nos hace sonreír. Yo decía el día pasado que luego que cumplí los 46 años, me cogió con reírme mucho. Como de una aparenta, mi hermana, usted le pasa por arriba los años. ¿Cómo sí, me hago así. Y yo decía, en mi 46 años dije, en esta vuelta voy a estar feliz. Pase lo que pase, voy a estar feliz.
¿Usted sabe lo que pasa con eso? Esa condición espiritual que yo determiné para mi vida, el enemigo empezó a tirar paquetitos. Ay, sí. Porque cuando tú te levantas dices, no, yo voy a hacer esto. Entonces ahí el enemigo empieza a tirarte a ver si es verdad. ¿Y qué tú dices? Tú pones en evidencia. Digo, me tiraste con la primera, sigo feliz. Me tiraste con la segunda, sigo feliz. Yo soy una persona muy emocional y muy familiar. Y empezó a tirarme cositas con los niños, con situaciones. Tú sabes que a veces a uno lo hacen sentir en baja. Y yo dije, no, yo dije en esta vuelta que iba a estar feliz y el Señor me va a ayudar a estar feliz. Amén. Y el Señor me ha estado ayudando a resolver situaciones, a resolver problemas. Imagínense que estoy lidiando con adolescentes, ¿usted sabe lo que es? Sí. Una etapa difícil. Y Dios me ha estado ayudando y yo me mantengo feliz. Y algo que me marcó en días pasados es que una persona que es muy tímida se acercó a mí y me dijo, mire, no deje de sonreír. Porque yo muchas veces me he sentido mal. Y con ver su sonrisa, yo me he alegrado. Digo yo, ¡wow! Gloria a Dios. O sea, que el enemigo no quiere que tú hagas la cosa porque sabe que provoca un impacto en otros. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra condición espiritual no es solamente para nosotros mismos. Amén. Hay personas que van a ser inundadas, van a ser impregnadas con lo que tú produces, con lo que tú provocas. Hermana, pero muchas veces hasta nos tildan hasta de charlatanes y sinvergüenza a los cristianos. ¿Tú sabes por qué? Yo lo digo por mí, porque hay gente que me ve y dice, pero Margarita no tiene problema. Y yo tengo una cacharrada de problemas. Cuando yo digo cacharrada, para los que no son dominicanos, es un dominicanismo. Cacharrada son como muchas cosas juntas. Muchas cosas. Cacharrada. Yo tengo una cacharrada de problemas, pero el otro, por ejemplo, Francesca no puede pagar mis problemas, y yo, si soy cristiana, tengo que reflejar a Cristo. Claro. ¿Usted cree que Cristo quisiera tener la cara amarrada? Porque usted tiene que pensar, cuando usted va a hacer algo, va a adoptar una actitud, ¿Cristo haría esto? No. Si Cristo no lo hace, yo no lo puedo hacer, porque yo ¿cuál es mi modelo? Cristo. Entonces, eso que ella está diciendo de la sonrisa, hay mucha gente que me dice, que Margarita siempre vive riéndose. En momentos determinados yo me pongo seria, pero la mayoría de veces tengo que coger la cosa variada, porque si no me voy a morir, hermano. Entonces, dígame. Eso es así. Otro punto que tenemos aquí, Cristo ya rompió la maldición. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición. O sea, tú piensas que eso que arrastras de tus antepasados debe de mantenerse ahí, pero no. Porque ya Cristo rompió con todo eso. Así es. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, de otra persona tú eres. Y aun cuando decidimos aceptar a Cristo, dice la palabra, que somos nueva criatura. O sea, la sangre de Cristo ya está incrustada en nuestro ser. Amén. Esa genética humana, esa genética de maldición tiene que quedarse atrás. Pero tú tienes que creerlo, porque tú no puedes vivir en una vida de esclavitud por lo que vivieron tus antepasados. En la antigüedad era que se hablaba eso, que lo que cometían una falta, eso le iba cayendo de generación en generación, pero ya Cristo nos hizo libres. Cristo rompió con la maldición generacional y tú tienes que entender que tú eres parte de esa nueva vida, que tú eres parte de esa gracia que recibimos a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que entender que las maldiciones que nos acarreaban en nuestros antepasados, en nuestra familia, ya no tienen que tocarnos a nosotros. Yo soy una que le digo a mi mamá y mi papá, digo, miren, si ustedes no me van a dejar a mi dinero, enfermedades menos. Hay herencias que yo no las recibo, hermano. Mire, hay cosas... No. Yo recuerdo que cuando le hacen las evaluaciones dicen, ¿de qué sufría su papá? De diabetes, de corazón, de qué sé yo qué. ¿Y por qué tú tienes que sufrir de lo que sufrían ellos? Tú eres una nueva criatura. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya ese ADN de Cristo está en tu corazón, está en tu vida, intrínseco. Ya tú tienes que romper con eso, no ellos te lo creas. Ellos sufrían, yo no. De que no se puede creer esa película, hermano. No se puede creer eso. De que, no, porque mi papá sufrió de esto. En una ocasión me dice mi papá, él anda ahora con un vaso, una deficiencia, tiene 76 años, y me dicen, ay, mira, las iniciales JF Ruiz, yo me llamo Giovanna Francesca Ruiz Solano. Entonces dice, mira, las iniciales, eso te catizo para allá. Esa herencia yo no la quiero. No. Porque es que nosotros tenemos que entender que hay cosas que a veces nos marcan. Yo sé que quizás él lo dijo con buena intención, porque yo no, mira, tiene tus iniciales, qué sé yo qué, pero hay cosas que nosotros no podemos recibir, porque nosotros tenemos que entender que nuestra mente trabaja y es un campo de batalla. Eso es así. Cuando tú decides adoptar una postura porque la viste en tu familia, la viste en tus antepasados, tú estás marcando tu generación. No es a ti solamente que te afecta. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes quieren que sus hijos, sus nietos vivan las experiencias negativas que ustedes vivieron en el pasado. Claro que no. Yo soy una persona que era antes, realmente. Yo decía, no, yo tengo fe, pero yo tengo fe porque tengo la obra.
Yo decía, yo tengo fe de que voy a conseguir esto porque yo trabajo. Yo tengo fe de que voy a conseguir aquello porque yo produzco. Y el Señor me quiso meter en una dimensión de fe diferente, donde ya yo no podía decir que era por mí. Y yo recuerdo que cuando estábamos previo a casarnos, yo estaba trabajando, mi esposo también, y a nosotros en ese tiempo, ya nosotros tenemos 20 años de casado, imagínese usted, en ese tiempo nos debían como 70,000 pesos. Y le dice a mi esposo, tiempo 70,000 pesos, un buen dinero. Era mucho en ese tiempo, estamos hablando del 2005. ¿Cuánto ha llovido? Pero ¿qué pasa? Que yo dije, no, la boda es todo bien, todo arreglado, porque tenemos ese dinero que con eso vamos a terminar de pagar el buffet, vamos a terminar de pagar esto, que sé cuánto. Pues mira, mi hermano, el Señor quería probarme la fe. Y ese dinero, que ya lo había trabajado, que tenían que pagármelo, yo no lo pude ver. Yo le dije, recuerdo que le dije al encargado del buffet, le dije, mire, yo le entrego una parte, la otra parte se le entrego más adelante porque está en tránsito. Yo me puse en fe ahí. Yo dije, yo sé que ese dinero va a venir de algún lado. Mire, hermano, yo no sé de dónde fue que Dios suplió. Yo sé que después de que yo llegué de mi luna de miel, se resolvió todo. Todo se entregó a quien tenía que entregarse. Ahora, pregúnteme si me entregaron los 70,000 pesos. No, yo sé que no. No me lo entregaron, ¿por qué? Porque Dios quería que yo aprendiera a depender de Él. Exactamente. Porque la pobreza espiritual te conlleva a una pobreza material. Así es. Tú, para poder marcar una diferencia, tú tienes que entender que debes de llevar lo espiritual a lo terrenal, pero no en el sentido negativo, sino en lo positivo. Por eso es que Dios no va con la lógica y la razón. Pues mire qué bueno que usted toque ese tema, porque ahora yo estoy pensando que tal vez en la audiencia habrá alguno que cite Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, sí, porque ellos heredarán, qué sé yo, cuánto. Pero espérese, que cuando habla ahí, no habla en el término de pobreza que nosotros estamos hablando en este momento. Sí. Porque cuando Jesús ahí habla de la debilidad, no habla de debilidad, sino de reconocer la necesidad que tenemos en Dios. Ahí no habla de una pobreza o de un patrón generacional, una maldición generacional, no. Ahí habla de que tú como pobre de espíritu, tú reconoces que Dios, lo que usted está diciendo ahora, sí. Yo aprendí a depender de Dios. Yo estoy dependiendo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que depender del Todopoderoso. No podemos depender de nuestra fuerza. Y ya se acabó el tiempo. No, todavía esto sigue, Esto sigue, mis amados. Tu Dios, aleluya. Mire, otro punto. Cambia tu mentalidad. En Romanos 12:2 dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, sácate de la cabeza de que porque mis padres, mis abuelos, fueron pobres, no tuvieron un desarrollo espiritual poderoso, yo tengo que seguir lo mismo. No, tú tienes que entender que tú vas a hacer la diferencia de tu casa. Su patrón es tú que vas a ser diferente. Tú te pareces a fulanito, porque hay parentescos que son humanos, pero ponte a analizar ese parentesco humano, ¿qué conlleva también espiritualmente? Yo quiero seguir esa línea, porque a veces hay cosas que nosotros, sin darnos cuenta, la transmitimos de generación en generación por un patrón ya X establecido. Exacto. Entonces, te voy a poner este contexto. No, hay personas que le dicen, no, tú eres igualito a fulanita. ¿Y quién era fulanita? Que cuando viene a ver fulanita era una persona libertina, una persona que no creía en Dios, una persona que tenía un desastre en su vida secular. Entonces tú dices, no, como yo me parezco a fulanita, yo tengo que seguir el patrón de fulanita. No. Y hay gente que lo hacen así a propósito, claro, adrede. Tú tienes que romper ese patrón. Tú tienes que la apariencia tuya es la de Cristo. Amén. La de Cristo es la que tú tienes que perfeccionar en tu vida y que lo que Dios quiera hacer contigo sea lo que se vea reflejado. Le digo una cosa, yo decidí heredar lo bueno de mi padre. Por ejemplo, yo estuve contando mi testimonio en estos días, en un mensaje que prediqué, aproveché un testimonio que yo nunca lo había contado públicamente. Y una de las cosas que marcó mi vida es que mi papá era abogado, mi papá no quería que yo ejerciera el derecho. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de eso él me decía, no estudié derecho, no sea abogada, porque por muchas decisiones que se llevó. Pero ¿qué pasa? Yo copié de mi papá y heredé las cosas buenas. Mi papá no creía en Dios. Ya. Pero lo bueno de él, porque él tenía cosas buenas, aún no creyendo en Dios, yo lo heredé de él. Por ejemplo, el voluntariosa, el que yo quiero, hago muchas cosas al mismo tiempo. Mi papá
era abogado, pero mi papá era plomero, era albañil, era electricista. Mi papá te armaba una mesa. O sea, él hacía muchas cosas y eso yo decidí adoptarlo en mi vida. Pero las cosas malas, el no creer en Dios, mire, yo soy cristiana y soy pastora. O sea, tú decides qué tú quieres adoptar del parentesco o de la familiaridad, qué sé yo, física. Ah, tú te pareces a fulano. Ah, qué cosa buena tiene fulano. Sí, exactamente. Eso es lo que yo voy a imitar. O el patrón de conducta que yo voy a seguir. Pero si fulano es un borrachón, no lo siga. ¿va a tener un colmadón metido yo? No, imposible. Eso Entonces te eso es lo que trae está diciendo la hermana. pobreza espiritual y también secular, porque el dinero se te va como nada. No, y es fácil. Eso es lo que tenemos nosotros, los creyentes, que el dinero a nosotros nos rinde. Así sea poquita cosa, nos rinde. Entonces, mire otro detalle. Hay personas que quieren emprender, pero tienen miedo. Usted tiene que cambiar esa mentalidad, porque usted tiene que tener la mentalidad de Cristo. Yo me tiro que me guaye, mi hermano. Así mismo, uno se arriesga. La verdad es que Dios, claro, tenemos que poner todos nuestros planes en las manos de Dios. Y así como hablamos anteriormente de estos personajes que el amo le dio esos talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1 solo, hubieron 2 de esas personas. El que tenía 5 y el que tenía 2 lo pusieron a producir, se pusieron a negociar. Amén. Porque Dios estimula también eso. Porque nosotros vemos en la palabra que hablan de que a muchos hijos eran ricos. Vemos a Abraham, vemos a Job, eran personas pudientes. O sea, sáquese de la cabeza que esto es solamente para los pobrecitos. No, es que aquí habla de pobre de espíritu, de su interior, no de pobre tampoco económico. Claro está, hay personas que van a tener bendiciones limitadas, pero eso es porque su mentalidad, su capacidad no tiene para tener más de ahí. Amén. Como decía Javes, dame bendiciones pero que no me dañen. Entonces, si Dios sabe que una bendición te va a dañar, no te la da. Ahora, si Dios sabe que tú la vas a poner a producir y va a servir para edificar a otros, fluye. Eso es así. Entonces, esas personas que tenían esa mentalidad, el que tenía 5 talentos, lo puso a producir, tuvo 5 más. El que tenía 2 talentos, lo puso a producir, tuvo 2 más. Pero el que tenía 1, que lo enterró, dice, óyeme, cuando su amo viene, pero ¿y por qué? ¿No lo pusiste aunque sea los banqueros para yo tener por lo menos los 1000 intereses? ¿Por qué lo dejaste así? ¿Por qué? Por el miedo. Así es. Entonces hay personas que dicen, yo no tengo un empleo, yo no consigo trabajo, he regado currículum y nada, y ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? No, ponte a pensar, ¿qué yo puedo poner a producir? Enfoca tu entorno. ¿Qué necesidad tú ves que hay en tu entorno? Y dice, no, yo voy a ponerme a hacer esto. Hay personas que agarran y venden habichuelas con dulce, hay personas que agarran y venden en caso de postres, que venden cualquier cosa. Póngase a analizar y diga, no, yo voy a hacer esta proyección. Yo veo que hay una necesidad de esto y me voy a lanzar. Así es. Órale a Dios y pídale a Dios que le ayude. Pídale dirección a Dios y yo sé que el Señor le va a ayudar. Porque la palabra dice también que el que no trabaja, que no coma. O sea, no nos manda que estemos sentados. Ahora, hay personas que Dios lo manda a vivir por fe y Él los respalda. Pero la pobreza empieza en nuestra mente, nuestro espíritu. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, como dice aquí en Romanos 12. Otro punto es, vive en la provisión de Dios. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Dios te dice claramente que Él te va a suplir tus necesidades, pero debes de creerlo. Debes de confiar que realmente eso va a pasar en tu vida, porque muchas veces creemos que vamos a tener todo suplido por nuestras fuerzas, pero hay veces que Dios quiere que tú y yo dependamos de Él. Y eso me trae a la memoria, no sé si lo había mencionado en otras ocasiones, una experiencia que viví con esto. ¿Qué pasa? Mi esposo y yo compramos una casa y cuando la compramos yo estaba muy contenta, muy emocionada y entonces ya había entregado le había dicho fecha para entregar donde estábamos alquilados. Y yo, cuando la vi, como arquitecto, yo vi lo que podía hacer en la casa, pero como que por la emoción no llegué a analizar lo que conllevaba el gasto. Y cuando yo veo que lo que nosotros tenemos ahí ahorrado, prácticamente era una tercera parte de lo que se podía ir en el gasto. Y mi esposo me dice, yo no voy a coger préstamo, yo no voy a hacer esto, seguimos alquilados, seguimos lo que sea. Digo yo, bueno, yo recuerdo que a mí hasta un mareo me dio cierto. Ay, Dios mío. Ya usted sabe, cuando me ese mareo, mi esposo, de una vez. Entonces dice, no, mi amor, lo que tú quieras hacer, haz lo que tú quieras hacer. Yo, a lo que yo quiera, vamos a ponernos en fe. Yo, al Señor ejercitándome la fe. Mira, me lo hizo con la boda y ahora en esta situación. Y ya eso fue como quien dice un embarazo. Yo duré atrás de esa casa 9 meses. Y la persona cuando nosotros la compramos me decían, y yo no sé cómo ustedes pudieron.
Y que fue Dios que nos dio la sabiduría. Cuando estamos en ese proceso, yo le dije a mi esposo, bueno, vamos a ponernos en fe, que el Señor nunca nos ha dejado en vergüenza. Yo sé que Dios nos va a ayudar. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a hacer. Miren, mis hermanos, hubo un momento crítico, porque empezamos a trabajar, a remodelar y todo eso. Y en ese momento crítico, mi esposo estaba turbado y dice él que él estaba mirando por la ventana porque tenía que pagarle a los trabajadores y no tenía el efectivo. Y menciona que él dijo, yo no sé para qué yo me lleve de mi esposa. A veces uno tiene como que, tú sabes, como que decir, no, eso no se puede, y analizar fríamente. Y cuando él está así, dan un mandarriazo en una de las paredes y baja ese papelito de taxi. Cuando él lo voltea, tenía el texto, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El versículo que acabamos de leer. Y eso fue algo, hermano, como que Dios hizo ese engranaje, porque él estando en la casa, yo estando en la oficina, recibo la llamada de un solar que teníamos que, yo decía, eso no se va a vender, pues imagínate, eso está feísimo, eso es un metido, qué sé yo qué. Y teníamos otro que sí tenía más posibilidades. Dice, me llama ese hermano y me dice, hermana, mire, aquí yo tengo 70,000 pesos, que es de la venta del solar. Eso, imagínense, eso hace aproximadamente algunos 10 o 12 años. Y cuando me dice así, pero mire, vaya y lléveselo a mi esposo. O sea, estamos hablando, yo recibo la llamada y cuando yo llamo a mi esposo, me dice mi esposo, amor, ahora mismo pasó esto. O sea, que Dios tiene todo el control de tu vida, de lo que nosotros necesitamos. Tú solamente tus preocupaciones, déjala en la mano de Dios. Y yo le estoy hablando todo esto, mis hermanos, porque es una verdad. A veces pensamos que son cuentos, que son fábulas. No, yo viví en una familia que mis antepasados tenían mucha necesidad. Mucha necesidad. Mis padres tenían menos necesidad que mis antepasados, pero había momentos donde pasábamos situaciones difíciles, que yo decía, pero Señor, yo oigo personas que predican y que dicen, que tú me pagaste una deuda, que tú me hiciste conseguir esto, y recuerdo que en una ocasión que estaba pasando una necesidad muy fuerte, yo decía, Señor, pero nosotros te servimos, ¿y qué pasa? Que tú no haces nada con nosotros. Estaban pasando una escasez, hermano, mire, de comida y eso, a pesar de que mi padre era médico y eso. Y recuerdo que hubo una persona, una amiga de mi mamá, que mandó esa bendición. Fue tan grande esa bendición que nosotros le dimos hasta a los hermanos de la iglesia. Porque es que Dios suple, Dios ve tu necesidad y Él está ahí para suplir. Amén. Y todo eso yo se lo digo porque Dios ha hecho algo en mi vida. Ahora mismo le doy gracias al Señor que nos ha bendecido. Nosotros no tenemos, gracias al Señor, necesidad, somos personas prósperas, pero venimos de abajo. Venimos de abajo y creyendo en la provisión de Dios. Si tú crees que Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer. Porque Dios suple abundantemente conforme a tu necesidad. Y si tú eres sincero con Dios y tu necesidad es espiritual, desnuda tu alma delante de Él. Desnuda tu alma delante de Él y dile, mira, yo necesito que tú quites esta pobreza espiritual de mi vida. Lo triste del caso, mi hermana Francesca, es que hay mucha gente con pobreza espiritual dentro de las iglesias y ni siquiera cuenta se dan que son pobres de espíritu, que son pobres espirituales, que tal vez materialmente sí tengan condiciones, pero que no quieren reconocer o no reconocen, qué sé yo, porque muchas veces nacemos los locos, mi hermana. Muchas veces sabemos que tenemos una condición, pero no queremos reconocerlo porque reconocerlo implica cambios drásticos en nuestra vida. Hay que hacer cambios. Dios te está pidiendo a cambio. Lo digo por mí misma. Muchas veces he tenido que hacer cambios drásticos en mi vida. Y no era que yo no me estaba dando cuenta que no tenía esa condición, sino que yo estaba cómoda donde estaba. Aún en la situación que estaba, o aún en la situación que estoy, me siento cómoda. No quiero hacer cambio porque ¿usted sabe lo que implica hacer un cambio? Es salir de tu zona de confort. Exacto. Es salir de tu zona de confort porque ya tú te acomodaste ahí. Yo siempre tengo una frase que digo, que el pasado no debemos de usarlo como sofá, sino como trampolín. El pasado debe hacernos que seamos mejores personas. Lo que yo hice en el pasado no puede marcar mi futuro. Así es. Tú lo dejas atrás, ya pasó. Ahora el futuro tenemos que verlo con otra mentalidad. Y este mensaje de hoy, mi hermano, mire, ha sido la fresa del pastel. Gloria a Dios. Porque dentro de nuestras iglesias, pastores, evangelistas, líderes, adoradores, presidentes de sociedades, apóstoles y requetincantimpá, amén, todo lo que son de los santos de los últimos días,
tenemos que revisarnos espiritualmente a ver si somos ricos o somos pobres. Y cuando hablamos de rico, cuando hablo de una riqueza, hablo de la riqueza espiritual, que en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la dificultad, yo se le saco una sonrisa a Dios, como la sonrisa de Daddy Yankee. Sonríe a la vida, que la alegría cure el alma. Amén. Hermana, pero mire, yo creo que el tiempo nos traicionó porque ahora no, sí sigue. No, sigue. Sí, todavía no queda un chin, yo veo como que sí, no queda un chin, todavía hay que decirle esta cosita a ellos, tú sabes, Margarita. Pues siga diciendo. Óigame lo que le voy a decir, hermano. Hay momentos donde hemos pasado por una sequía espiritual. Ay, papá. Donde hemos pasado por una escasez espiritual. Donde hemos pasado situaciones que nos han dejado en el suelo. Pero tú estás en la capacidad y en la disposición de cambiar eso. ¿Qué tú tienes que hacer? Levántate. Recuerda que tú no naciste para estar en el suelo. Tú naciste para elevarte a cosas grandes que Dios quiere hacer en Aleluya. tu vida. Y tú tienes que dejar que lo que Dios quiere que se produzca en ti se vea. Y no solamente que se vea en ti, sino que se expanda a otros. Esa sequía, en esta hora, rompo con eso. Cancelo toda generación, toda maldición generacional que ha querido atar mi vida y que me ha querido mantener circunscrito en una pobreza espiritual, porque esa pobreza espiritual también se refleja en lo material y en lo secular. Así es. Cuando tú rompes con esto, vas a ver que las bendiciones van a fluir en tu vida y vas a ser no solamente de bendición para tu entorno, sino para todo el que te rodea. Y lo mejor de esto es que tu vida va a ser una vida próspera. Muchas veces las situaciones adversas nos llevan también a tener una situación de enfermedad. Y cuando tú cambias esa mentalidad y cambias esa postura, las cosas son diferentes. Cristo ya rompió con esas ataduras. Y si tú eres libre, ¿por qué quieres seguir atado? Si ya Dios te hizo libre, ¿por qué quieres mantenerte en ese yugo espiritual? No, rompe con todo eso. Entiende que Dios nos ha llamado a que seamos libres, no para tomar la libertad como libertinaje, sino para entender que cosas grandes y poderosas Él va a hacer a través de nosotros. Amén. El fluir de Dios está en ti, pero debe de cambiar de mentalidad. Entender que la provisión de Dios viene a tu vida en el momento preciso. Él provee, Él suple, tanto espiritualmente como secularmente, pero tú tienes que dejarlo que Él lo haga y creer que lo va a hacer. No permitas que las situaciones adversas que estás atravesando en esta hora te sequen por completo. Porque el fluir de Dios, el río de Dios está ahí para restaurar lo que ha sido seco. Dios tiene cosas poderosas para ti. Dios tiene bendiciones a granel. Dios te quiere sacar de esa pobreza en la que te encuentras ahora mismo, pero tienes que dar la libertad. Y a ti, amigo que me escuchas y aún no conoces de Cristo, da ese paso de fe. Porque lo que estás viviendo no es algo que puedes continuar con eso. Te está consumiendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y necesitas un cambio, necesitas una transformación, necesitas romper con esos patrones generacionales que te están arropando. Y solamente puedes hacerlo cuando vienes al camino del Señor, porque Él te entrega una nueva vida y cambia tu historia. Hermana, yo quiero, antes de que, ¿verdad? Ahora sí ya me hicieron señas de que ya el tiempo se acabó. Pero antes de porque hemos hablado de la pobreza tanto física como espiritual, pero ¿cómo nosotros podemos romper con esa pobreza espiritual? Mire, reconocer la condición. Lo primero es reconocer que tú necesitas cambiar, sí, que no puedes ser libre de lo que no admites. Si tú no admites de que de verdad tú eres pobre espiritualmente, pues no lo vas a lograr. Arrepiéntete genuinamente, di: Señor, yo sé que tal vez no lo he hecho de la manera correcta, he querido seguir patrones generacionales, he querido parecerme a fulano, perenseo, pero no es sentir culpa, sino decidir cambiar. Tenemos que volvernos a Dios, tener intimidad con Dios, sí, tenemos que estar en oración diaria, en ayuno, en búsqueda de la palabra, porque eso nos va a alimentar. Tenemos que activar nuestra hambre espiritual, ese deseo de buscar, aunque no sintamos nada, porque muchas veces no sentimos buscar, pero tenemos que obligar a la carne
doblegarse y Así buscar y rodearnos de un ambiente espiritual correcto, con las personas correctas, gente que te aporten, gente que te iluminen, gente que te llenen de luz, porque aunque tú no lo creas, el ambiente, las personas con las que te rodean, influye al final lo que tú eres. Si tú te juntas con personas negativas, vas a pensar negativo. Sí. Ahora, si te juntas con personas que dicen, vamos a poner un negocio, ¿de qué es el negocio? Tú sabes hacer postre, pues vamos a hacer postre. O sea, eso te va a ayudar. Entonces, ¿cómo tú la vas a recuperar? ¿Cómo tú recuperas esa riqueza? ¿Cómo tú rompes ese patrón? Bueno, eso te va a permitir a ti recuperar la paz. Tú vas a recuperar eso. Tú vas a tener una dirección divina porque Dios va a tratar a tu vida contigo y a través de personas. Se va a activar tu propósito. Porque recuérdate que tú estás estático. Sí. Cuando tú estás en pobreza espiritual, tú estás ahí en un sofá durmiendo. Pero no, despiértate. Dios empieza a prosperarte porque tú vas a ver el cambio. Ay, pero mira, que cuando ya hacía esto no tenía resultados, pero ahora estoy teniendo resultados. Claro, porque cambiaste la actitud y tu vida comienza a dar fruto. Porque tu experiencia va a hacer que impactes a los demás. Entonces, mi hermana, vamos a despedirnos porque sí, el tiempo de verdad. Ya, ahora mire, sí. Ahora sí, el tiempo se acabó. Yo veía como que ¿qué es lo que pasa? Una seña, ya acabó. Ay, Dios mío. Mi hermano, despídase de la audiencia y después yo concluyo. Bueno, pues muchas gracias por estar pendiente y recuerda compartir esto si ha sido edificación para tu vida. Francesca Ruiz de Arias. Y nada, por aquí estamos recordándote, antes de despedirnos, comparte este tema, porque tú sabes que esto va a edificar a otros. Recuérdate de ser miembro, colaborador de la gran familia de Excelencia Cristiana Televisión. Y te tengo noticias, mira. Hay contenido que está bloqueado, que solo los miembros, cuando se hacen miembros, se lo desbloquean porque es un contenido premium. Entonces, ¿cómo así, pastora? Bueno, usted va a entrar a YouTube, hay un botoncito que dice unirse y usted le da ahí y ahí le van a salir los diferentes planes con los cuales usted nos puede apoyar. Recuerde que esto es Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo con ustedes la pastora Margarita García de Mota, desde República Dominicana para el mundo. Y este fue su espacio, Mujeres Posicionadas. Dios te bendiga. Shalom.